La cámara abre con una pista vacía y un tacón que golpea el piso como metrónomo del barrio. Un traje entubado, un sombrero ladeado, una sonrisa que parece de goma y un cuerpo que se dobla como si el esqueleto fuera un chiste privado. Así entra Resortes, el hombre que convirtió la comedia en baile y el baile en identidad. En un país que aprendía a caminar entre luces de neón y nostalgias de vecindad, su figura no solo hizo reír, enseñó a moverse. En la época de oro, cuando la pantalla grande era espejo y oráculo, su silueta de pachuco elegante y sinvergüenza habitó el corazón popular con la misma naturalidad con que desafiaba la gravedad. No era solo el cómico que caía y se levantaba sin esfuerzo, era el cronista del barrio, el compás de la rumba, el guiño al sueño americano, visto desde la banqueta, pero bajo el brillo de los reflectores siempre late una sombra. La elasticidad del cuerpo no siempre alcanza para doblar la realidad. La fama cobra peaje y a veces el precio se paga en silencio. Jornadas interminables, heridas que no se ven, contratos que sonríen hacia afuera y aprietan hacia adentro. El aplauso consuela, sí, aunque también exige. Resortes aprendió pronto que el oficio no perdona distracciones y que el carisma, cuando se enciende, ilumina y quema por igual. ¿De dónde nació ese ritmo que parecía venir de un resorte invisible? ¿Qué se doblaba primero? ¿El cuerpo en escena o el alma fuera de cuadro? Este relato no es una lista fría, es un recorrido vivo por las escenas que forjaron al mito. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, estampas que revelan la chispa y el costo, la risa y la grieta. Vamos a cruzar camerinos con olor a laca y tabaco, salones donde el mambo dictó su ley, foros que guardan ecos de carcajadas y susurros de negocios urgentes. Veremos al joven que aprende a caer sin romperse, al artista que entiende que el ritmo también se piensa, al hombre que descubre que la memoria del público es un espejo fiel y caprichoso. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos mejor guardados de sus leyendas y rescatamos su latido para las nuevas generaciones. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. El barrio como escuela. Antes que la fama, hubo una calle con baches, una banqueta que crujía al paso y el rumor de un mercado que se despertaba antes del alba. Ahí, el niño observaba cómo los boleros marcaban compases con sus cepillos y cómo los cargadores bailaban sin música para esquivar el peso. No tenía maestro de danza, tenía ojo. Cada grito de vendedor era un timbal, cada cierre metálico un golpe de caja. Aprendió a medir el mundo en pasos cortos, en giros que burlaban el tropiezo. La risa llegó después. Primero llegó el ritmo, y con él la intuición de que moverse podía ser una forma de entender la vida. El cuerpo elástico. Una tarde, la casualidad hizo de director. Tropezó, cayó, y se levantó con una pirueta que no respondía a la lógica sino a una memoria secreta del cuerpo. La gente aplaudió, no por compasión, sino por asombro. Descubrió que el dolor tiene música cuando se lo cuenta con gracia. Empezó a ensayar caídas, como quien pule un diamante, a cámara lenta en su mente y a velocidad de relámpago en la práctica. No había espejos de academia. Había vidrios de escaparate donde afinaba el ángulo de la sonrisa, el quiebre de la cintura, la economía del gesto que hacía reír sin decir palabra. El sombrero y la actitud. El día que se colocó el sombrero ladeado por primera vez, no estaba buscando un personaje, estaba buscando defensa. En el barrio, la elegancia era un escudo y la ironía un salvavidas. Entendió que un traje entubado podía convertirlo en flecha y que la corbata delgada era una línea de tiempo que partía el pecho y prometía historias.
El Pachuco no nació en un vestidor de lujo, nació en la urgencia de pertenecer y destacarse sin pedir permiso. Con cada paso, el niño se fue volviendo figura, y con cada guiño, la figura se volvió espejo para quienes soñaban con cruzar la calle y quedar del lado del cine. El primer escenario fue una tarima prestada, una luz que parpadeaba y un micrófono que parecía no funcionar. No importó. El silencio del público fue la mejor acústica. Probó un chiste breve, una caída exacta, un contoneo mínimo que estalló en carcajadas. En ese minuto entendió que el tiempo del escenario no es el de los relojes, es el de las respiraciones compartidas. Al bajar, las piernas le temblaban como si hubieran corrido una maratón. Por dentro, en cambio, una calma rara anunciaba que el vértigo sería, desde entonces, su modo de estar vivo. El origen del apodo. Alguien en la última fila murmuró que parecía hecho de resorte. El rumor bajó por las butacas, como un acorde bien tocado, y se le pegó a la piel. No fue marketing, fue bautismo popular. Resortes sonó a truco y a destino, a chispazo y a promesa. El niño del mercado, el aprendiz de caídas, el Pachuco, a medio hacerse, encontró en ese apodo una brújula. A partir de ahí, cada movimiento debía justificar el nombre. Cada noche el cuerpo debía recordar que la elasticidad también es disciplina y que la risa exige una precisión casi quirúrgica. El salón de baile que olía a gasolina, no todos los templos tienen vitrales. Algunos tienen piso astillado y lámparas que zumban. En un salón de barrio donde el mambo se mezclaba con el olor a gasolina de la calle, Resortes aprendió que el ritmo también se negocia con el cansancio. Cambiaba pasos por monedas, risas por refrescos tibios, y el reloj, siempre cruel, lo empujaba a inventar giros que sorprendieran antes de que el público se distrajera. Ahí entendió que el cuerpo es instrumento, pero también contrato. Si promete, cumple. Si falla, la pista se vacía. El maestro Invisible nunca tuvo un profesor con apellido extranjero ni un espejo de academia. Su maestro fue el ojo. Miraba a los soneros marcar el clave, a las rumberas dibujar diagonales imposibles, a los trompetistas sostener el aire más allá del pulmón. Convirtió esa observación tosuda en método secreto. Practicaba de noche, cuando la ciudad aflojaba el hombro. Ensayaba caídas que parecían accidente y se levantaba con una sonrisa que desactivaba la compasión. Aprendió a contar chistes con los pies, a respirar en sincopa, a guardar silencio justo antes del remate para que el público completara el chiste con su carcajada. La puerta del teatro y el guardia incrédulo, el primer intento de entrar a un teatro serio, fue un choque contra la realidad. Un guardia con bigote que medía talento en centímetros de currículum. Aquí no hay lugar para improvisados, dijo. Resortes respondió con la única credencial que tenía. El cuerpo soltó una secuencia breve, una especie de telegrama bailado, y el guardia, sin querer, fue público. No lo dejó pasar, pero le dio el dato que cambió la ruta. Hay una revista de variedades que busca algo distinto. La humillación, guardada como un alfiler bajo la solapa, se volvió combustible. El número que rompió la rutina, en la revista de variedades, entre magos que repetían el mismo pañuelo y cantantes que juraban amor eterno cada noche, presentó un número que parecía desobediencia. Entraba como un torpe, tropezaba con todo, se desarmaba, y de pronto, en un latigazo elegante, se rearmaba en pachuco impecable. El público pasó del ay al a y del pobre al bravo en un solo movimiento. Los productores, que hablaban en susurros de inversión, empezaron a pronunciar su apodo con respeto. No había efectos especiales, solo física y malicia. La risa, cuando nace de la precisión, suena a verdad. El primer llamado al cine
Llegó sin fanfarrias, como llegan las oportunidades que importan. Un asistente de dirección lo vio en el alboroto del teatro y dejó un recado con tinta corrida: necesitamos un cuerpo que hable antes que la voz. Cine. La palabra prendió como cerillo en papel periódico. La prueba fue breve: una caída frente a cámara, un levantón con mirada cómplice, un paso de mambo contenido para no humillar al cuadro. El director, más cicatriz que sonrisa, asintió con un gesto mínimo. Resortes salió al sol con la sensación de que por fin había una puerta abierta que no pedía apellidos, solo verdad en movimiento. A partir de entonces, cada ensayo dejaría de ser solo rutina. Sería preparación para aguantar el ojo frío de la lente. La pantalla como pista de baile. El primer día, en un foro grande, entendió que la cámara no mira, interroga. La luz rebotaba en el polvo, y él, con el traje ceñido y el sombrero en ángulo preciso, convirtió el set en una pista silenciosa. Cada toma fue un compás, cada corte un parpadeo del público del futuro. No bailó para los técnicos ni para el director. Bailó para 1 millón de ojos que todavía no existían. Cuando dijeron, bueno, sintió que la vida se le quedaba en la suela, como si el piso mismo lo hubiera adoptado. El gag perfecto. Había intentos, caídas, risas fáciles. Pero una tarde, el truco y la verdad se dieron la mano. Entró como un torpe que pedía disculpas al aire. Rodó por una escalera de madera y antes de tocar el último peldaño, se rearmó en un latigazo pachuco que remató con un pasito corto, casi insolente. El foro explotó sin ruido, porque la risa técnica es un silencio respetuoso. A partir de ese día, el gag perfecto fue bitácora y condena. El público querría siempre ese milagro, y él tendría que reinventarlo, sin que se notara el esfuerzo. El mambo como pasaporte, la moda empujaba, y él se dejó llevar con cálculo de artesano. El mambo no era solo música, era ciudadanía. En salones de techo bajo y en escenarios con cortinas que olían a humedad, su cadera dictó una gramática de barrio elevado. Nadie bailaba como él, porque nadie respiraba en sincopa con tanta malicia. Los productores entendieron que su nombre vendía entradas, y su silueta prometía velocidad. El pachuco dejó de ser personaje para convertirse en marca, y la marca en demanda. El calendario se llenó antes de que él pudiera pronunciar descanso. El espejo que no aplaude. En el camerino, entre frascos de brillantina y camisas planchadas a prisa, lo esperaba el único juez incorruptible, el espejo. Cuando nadie miraba, el cuerpo mostraba la factura. La rodilla derecha pedía tregua. La espalda se quejaba en murmullos. Afuera, la prensa lo llamaba fenómeno. Adentro, el silencio recordaba que cada risa cobrada exigía un interés escondido. Probó ungüentos, respiraciones, promesas de dormir más. Pero la fama es una ciudad sin semáforos nocturnos. Todo sigue, aunque el cuerpo parpadee. El contrato que apretaba, llegó la letra chica, esa que siempre está y nunca se ve a simple vista. Más funciones, más giras, más horas de foro, menos margen para el accidente virtuoso. Querían precisión de relojero en un arte que había nacido del tropiezo. Contestó con trabajo, pulió entradas, limó remates, escondió el dolor bajo la sonrisa que ya era patrimonio colectivo. La cima huele a ozono y a desgaste. Él lo supo, pero eligió quedarse un poco más arriba, donde el aire es delgado y la vista inolvidable. Esa decisión, brillante y peligrosa, selló la leyenda y plantó la semilla de una grieta que más adelante pediría su tributo. La grieta detrás del telón, la noche parecía como tantas. Foco caliente, orquesta lista, público dispuesto. Pero el telón, cómplice de siempre, devolvió un susurro que no conocía. Cansancio. Resortes salió con la elegancia de costumbre y clavó el primer remate.
Aún así, el pecho pidió aire con una impaciencia nueva. Al volver al camerino, la camisa pegada a la piel le recordó que la elasticidad no es eterna. La risa del público había sido grande, pero el eco dejó un zumbido inquietante, como si el foro le hablara en voz baja de deudas acumuladas. El rumor como navaja. En los pasillos donde los aplausos se evaporan, corren rumores que no pagan boleto. Dijeron que ya no era el mismo, que repetía trucos, que la moda cambiaba de ritmo. Los periódicos, siempre diestros para oler sangre dulce, insinuaron que el Pachuco se había quedado sin barrio. Resortes respondió con la única defensa que conocía: trabajo. Reescribió entradas, cambió el paso antes del remate, introdujo silencios que tensaban la cuerda. A veces el silencio dolía más que la crítica, otras lo convertía en catapulta. La traición elegante, no todas las despedidas se gritan. Algunas llegan firmadas. Un socio de gira, de esos que juran hermandad entre brindis, negoció por debajo de la mesa fechas y porcentajes. Cuando la verdad salió a la luz, venía planchada y con sello. Resortes entendió que la pista no solo se baila, se defiende. Cerró filas con su gente. Cambió de representante. Aprendió a leer contratos como si fueran partituras. El golpe no fue artístico, fue humano, y por eso mismo dejó la marca más honda. Siguió bailando, pero desde entonces cada saludo de camerino pasó por un filtro que ya no se quitó jamás. La advertencia del médico. Un médico de manos frías y voz sin adornos lo miró a los ojos y dijo lo que nadie en el teatro se atrevía a nombrar. Cuide el corazón, dosifique el esfuerzo, escuche al cuerpo. Las palabras, simples como un golpe de caja, quedaron colgando del perchero. Reducir funciones parecía traicionar al público. Mantener el ritmo era traicionarse a sí mismo. Eligió una ruta intermedia: ajustar coreografías, esconder el esfuerzo en la comedia, respirar en sincopa con mayor cálculo. En escena, nadie debía notar la tregua. Fuera de cuadro, cada escalón se volvió más alto. La sombra premonitoria. Hay noches en que el escenario huele a despedida sin motivo claro. Un foco parpadeó más de lo normal. Una costura del saco se dio en un punto mínimo. Una nota de trompeta se quebró apenas. Resortes lo tomó como superstición pasajera, pero la intuición, esa que siempre lo salvó de caer de verdad, le susurró prudencia. Antes de salir, tocó el ala del sombrero con un gesto más lento, como quien certifica un amuleto. Bailó preciso, exacto, casi feroz. El público aplaudió de pie. En el fondo, sin embargo, la noche dejó un sabor metálico, presagio de que el cuerpo pediría cuentas y de que, aún así, la leyenda ya no cabía en un solo foro. El foro que se quedó en silencio. Una mañana de ensayo, el foro lucía igual que siempre, pero el aire era distinto, más espeso, como si el polvo supiera algo. Resortes marcó el paso, probó el remate, saludó al técnico de audio con la cortesía de quien conoce que todos sostienen la función. El cuerpo, sin embargo, respondió con una fatiga nueva, no escandalosa, sino terca. Hizo lo de siempre: convertir el cansancio en ritmo, esconder la mueca detrás del sombrero ladeado. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue de falla técnica, fue de respeto, como si la pared misma entendiera que el tiempo pedía un compás de espera. El adiós que no usa la palabra adiós. Las giras se acortaron sin anunciarlo. Los llamados a televisión se volvieron apariciones escogidas, pequeñas joyas pulidas con paciencia. En cada set, Resortes dejaba un gesto de despedida que el público no sabía leer del todo. Un toque más largo al ala del sombrero, una pausa mínima antes del chiste, un giro final que caía en sonrisa y no en carcajada. El oficio le enseñó que hay despedidas que se bailan y no se dicen.
Así, con la elegancia del que conoce la gravedad y ya no necesita desafiarla a diario, empezó a guardar su energía como quien guarda una reliquia. La noche del aplauso largo. Hubo una función en la que el aplauso se estiró más de lo común, un aplauso que parecía tener memoria. No celebraban solo el número perfecto, celebraban a un hombre que había puesto a moverse a un país entero. Él recibió ese oleaje con una inclinación de cabeza más lenta, respirando como si fotografiara el instante para siempre. Sabía que los aplausos largos tienen algo de despedida dulce. Al bajar, cruzó el pasillo con paso corto, tocando cada pared como si firmara el corredor con tinta invisible. El parte médico y la calma. Los médicos hablaron claro: cuidar el corazón, elegir los escenarios, escuchar la señal interna. Resortes respondió con una disciplina antigua. Redujo ensayos, ordenó su día como un metrónomo sereno, transformó la risa explosiva en risa precisa. No había rendición, había estrategia, y en esa estrategia cabía el cariño del público, que aprendió a verlo en cámaras más íntimas, especiales, donde su gesto bastaba para encender la pantalla. La leyenda no necesitaba saltos arriesgados, le bastaba un paso mínimo para convocar el pasado entero. La despedida pública. Llegó el día en que el rumor se volvió certeza, y la noticia corrió de vecindad en vecindad, de cabina en cabina, de redacción en redacción. Las flores ocuparon pasillos, los testimonios llenaron micrófonos, las rumberas retiradas y los músicos curtidos encontraron la misma palabra: gratitud. En el adiós, la ciudad recordó los salones con lámparas zumbando, los teatros de cortina pesada, los cines donde las familias aprendieron a reír juntas. El funeral no fue espectáculo, fue peregrinación silenciosa. Al final, quedó una imagen. Un sombrero apoyado con cuidado sobre una silla vacía, como si el dueño estuviera por volver a escena. La vida, después de la última ovación, la ausencia, no vació la pista. La convirtió en museo vivo. Generaciones nuevas, con otros ritmos y otras palabras, encontraron en sus películas un manual de precisión y una ética del cuerpo que se dobla sin romperse. En escuelas, en foros pequeños, en pantallas caseras, su figura continúa enseñando que la comedia es arquitectura y el baile, literatura de la calle. La marca Pachuco no es disfraz, es memoria. Y cada tanto, en algún escenario de barrio, un joven tropieza, cae perfecto, se levanta sonriendo y alguien en la última fila murmura otra vez como bautismo: parece de resorte. A veces una vida cabe en un gesto. En Resortes, ese gesto fue un quiebre de cintura que desafiaba la gravedad y una sonrisa que desarmaba el cansancio. Lo vimos llegar desde una calle con baches hasta el brillo triangular de los reflectores, convertir el tropiezo en gramática y el barrio en escuela de elegancia. Su Pachuco no era disfraz, era una ética del movimiento, una manera de decir que la dignidad también se baila. En la época de oro, cuando el país buscaba un espejo donde mirarse sin vergüenza, él ofreció un reflejo pícaro y tierno, exacto y popular, capaz de traducir la música en memoria y la risa en pertenencia. Pero toda luz prolongada proyecta una sombra. Bajo el traje entallado hubo rodillas que pedían tregua, un corazón con metrónomo exigente, contratos que apretaban en la costura, lealtades que se deshilaban a puerta cerrada. Aún así, eligió sostener la carcajada con precisión de relojero, esconder el dolor en la puntada invisible del chiste bien contado. Eso lo vuelve más que un ídolo, lo vuelve humano, porque no solo nos enseñó a reír, nos enseñó a resistir sin perder el compás. Su legado respira en cada foro donde una lámpara vieja zumba como insecto obstinado, en cada sala de estar donde una película suya convoca a 3 generaciones, en cada pista de barrio donde alguien cae perfecto y se levanta mejor.
Los jóvenes que hoy mezclan ritmos encuentran en su cine un manual intacto. Medir el tiempo con el cuerpo, rematar con elegancia, dejar que el silencio empuje la carcajada en el segundo justo. También queda la advertencia del espejo que no aplaude. Ningún arte es eterno si no escucha sus límites. Ninguna cima perdona el descuido. Resortes supo oír esa música secreta, y cuando correspondía, bailó más corto, sonrió más fino, dejó que el mito trabajara por él. Si cierras los ojos, todavía puedes escuchar el golpe del tacón marcando la entrada, sentir el aire del foro que se contrae antes del remate, ver el sombrero tocarse como un amuleto que certifica el rito. Y entonces entiendes que la comedia, cuando es verdadera, no pasa de moda, se queda pegada a la piel del lenguaje. Él se fue con la discreción del que comprende la trama íntima del escenario, pero dejó un linaje de precisión y ternura que continuará doblando la realidad sin romperla. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.